el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, y Pablo tenía una gran carga, una gran necesidad de poder estar en Roma para predicarles a los romanos, porque él dice que la fe de ellos se había hecho tan famosa en todo el mundo, y él tenía ese deseo de llevar el evangelio y algún otro don a ellos, y ese era el deseo en su corazón de poder estar allá con ellos. Si me miran un poquito así medio que se me va la boca, hermanos, es que el dentista tuvo la culpa. Me rellenaron una muela y me anestesiaron todo este lado, que todavía no lo siento. Y por eso temo hasta tomar agua, porque como no siento, ¿cuántos están en un dentista? Que se le va la lengua y se le va el agua y no siente nada y se muerde. Yo no sé cuántas mordidas tengo por dentro, pero no se me ha quitado todavía. Me lo hicieron hace poquito. No pensé que iba a durar tanto la anestesia, pero esperamos en Dios. Y si se me va el agua, no se van a reír, ¿ok? Bueno, todavía no se va el agua, ya se están riendo, porque no siento este lado. Pero hoy, hermanos, a los que están aquí en esta noche, quiero darles una palabra de parte de Dios en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, el versículo 8, hay unas partes donde vamos a estar estudiando de algo que es muy, muy importante de la vida del cristiano, la vida del creyente, de aquel que ha sido renovado, de aquel que ha sido cambiado de las tinieblas a la luz, de aquel que ha sido llevado de la oscuridad a la luz de Cristo Jesús. Yo creo que es bien importante que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón una manera de buscar a Dios en todo momento. Y aquí en el libro de Romanos, en el versículo 8 del primer capítulo, hay 8 cosas que Pablo menciona, y lo vamos a aprender en estos versículos. Es la oración de Pablo, el deseo que tenía Pablo. Y dice la palabra de Dios aquí, del versículo 8 al 15. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Vean la oración que empezó Pablo aquí. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. ¿Cuándo? En mis oraciones, la oración de Pablo, rogando, vean la actitud de Pablo, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Vean qué deseo tenía Pablo y cuál era la oración que estaba haciendo Pablo para el Señor. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarlos el evangelio, también vosotros que estáis en Roma. Pablo daba gracias a Dios, hermanos, por los cristianos que vivían en Roma. Él siempre, la palabra que Dios le había dado al apóstol Pablo, de una manera u otra se había divulgado hasta Roma, y estaba creciendo esa palabra en una palabra de fe, una palabra que no vemos las cosas, pero sabemos que por fe caminamos y las vamos a tener. Y esa fe en el pueblo de Roma se había divulgado por todo el mundo. Y Pablo decía, yo quiero estar con ellos, porque él quería confirmarlos. Él quería estar presente con ellos de la manera como ellos estaban creyendo al Señor.
Es como que yo me fuera a México y yo los dejo aquí. Y allá en México yo empiezo un ministerio, y los que se quedan aquí empiezan a desarrollar un ministerio grande que se empieza a divulgar por todo Fontana, se empieza a divulgar por todo California, se empieza a divulgar que esa fe que ustedes tienen se está desarrollando grandemente, y que todo el Estados Unidos está creciendo en la fe que un pueblo aquí en Fontana le creyó a Dios. Y eso fue lo que sucedió cuando el apóstol Pablo empezó a hablar de la fe, que alguien llevó la palabra al pueblo en Roma. Y yo creo, hermanos, que nosotros también como hijos de Dios tenemos que caminar en fe, creer en Dios, creer en el Señor, creer en su palabra, creer en lo que Jesús hizo cuando estuvo en la cruz, cuando estuvo en el mundo, cuando caminó en esta tierra, creer a todos sus hechos. No podemos ser gente incrédula. Dios ha hecho cosas grandes, Dios sigue haciendo cosas grandes, y Dios seguirá haciendo cosas grandes. Amén, porque Dios es un Dios grande. La fe, hermanos, de esta gente era famosa por su fe. Su fe les había ganado una reputación mundial. Vea conmigo en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 8, cómo se había divulgado la fe de los discípulos en Roma. Dice versículo 8 el capítulo 1, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, o sea, ha sido hablada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Donde aprendemos que los cristianos de Tesalonicenses también eran conocidos por su fe. Así como nosotros, los hermanos en Fontana, tenemos la fe en Jesucristo. Tenemos la fe, hermano, de que nosotros le pedimos a Dios y sabemos que lo vamos a tener. Sabemos que todas las cosas que le pidamos a Dios, Dios está listo para atender a sus hijos y para darles lo que necesitan. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué es la fe, hermano? En la Biblia hay dos definiciones sencillas de la fe que se encuentra en Romanos capítulo 4 y versículo 1. ¿Qué dice Romanos 4? Ahí dele vuelta a su hoja y va a encontrar el capítulo 4 y el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El no creer a Dios es pecado. Es tener a Dios como mentiroso. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el libro de los Hebreos se encuentra lo que Abraham le creyó a Dios, lo que Dios le habló a Abraham. Y aunque Abraham muchas cosas no las logró ver físicamente, pero ahora nosotros somos los que creemos todas esas cosas. Somos los hijos de Abraham, los de las promesas, los de la fe. En Abraham se cumplieron las palabras de la fe, porque dice la Biblia que le fue contado por justicia. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, hermanos, Dios es justo, y aquel que cree, todo le es posible. Entonces, cuando Dios mira que este hijo le está creyendo a él, dice: yo tengo que darle porque él cree en mí. Entonces es necesario creer en Dios. En el libro de los Hechos también encontramos otra parte de lo que es la fe. Capítulo 27 y versículo 25. Dele una vuelta atrás del libro de Romanos. Capítulo 27, versículo 25 en adelante. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío. ¿Cuántos confían en Dios? Los que confiamos en Dios, los que no tenemos las cosas, pero confiamos en un Dios que Él nos va a suplir, que Él nos va a atender, que Él nos va a dar conforme a sus riquezas en gloria.
Aleluya, porque Dios es el dueño del oro y la plata, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios, cuando le pedimos al Señor, Él abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que abunda sobre sus hijos. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios en esta noche? Bendiga a Dios con todo su corazón, porque servimos a un Dios grande, a un Dios de promesa, a un Dios que siempre nos está hablando a cada uno de nosotros. La oración entonces tiene que ser mediante Jesucristo. El versículo 8 de Romanos dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. No podemos acercarnos a Dios por otro camino. Esto es bien importante, hermano. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, no podemos usar otro medio para llegar a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el camino. Amén. Estoy un poquito, yo creo, me tiene así. Pero no hay otro medio. Vaya conmigo a Juan 14:6. Para estar aquí más seguro, no estar divagando en mi mente. Juan 14:6 nos dice: Jesús le dijo, Él habló y dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como hijos de Dios no podemos usar amuletos para llegar al Padre. Todo lo que se pone de por medio para llegar al Padre, si no es Jesucristo, se convierte en un amuleto, se convierte en un ídolo, se convierte en un estorbo para no llegar al Padre. No podemos llegar al Padre a través de las imágenes. Las imágenes son talladas por los hombres. Dice la Biblia que tienen manos y no palpan. Tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan. Es que están hechas de madera. Entonces no podemos llegar al Padre por ningún otro medio. Él es nuestro gran mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya. Jesucristo, hombre. Él se hizo hombre para ser el que nos conectó al Padre. La cruz, hermanos. Nosotros estábamos de este lado, muertos en nuestros pecados, sin fe y sin esperanza. Pero cuando vino Cristo a morir por nosotros, Él hizo esto. Nos tomó aquí y nos llevó al Padre. El Padre está de este lado. Él hizo eso. Nos llevó al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aleluya. Qué bonita es la palabra, ¿verdad? El número 3 de la oración de Pablo. La oración debería ser constante. ¿Qué dice el versículo 9? Porque testigo me es Dios. Fíjense a quién puso Pablo de testigo cuando él oraba. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y está con la E minúscula, que es el espíritu del hombre. Cuando usted vea el espíritu con la E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu, el soplo que Dios le puso al hombre para tener el contacto con el hombre. Entonces dice aquí: a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Algo que es bien importante, hermanos. Hemos declarado este mes de ayuno y de oración. Pero yo quiero decirle en esta tarde, en esta hora, hermanos, que nuestra oración tiene que ser constante. No porque yo dije voy a orar el lunes, ya el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo ya no voy a orar. No, nuestra oración tiene que ser constante, constante, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Ese es el contacto con Dios.
la oración constante, la oración perseverante, la que no se detiene. Yo sé que usted está trabajando, pero su mente está conectada al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, esa era la manera como Pablo estaba orándole a Dios. Él tenía un deseo tan grande de ver, de visitar a los hermanos. Yo no sé cuánta gente hay aquí en medio de nosotros que tiene ese deseo ardiente en su corazón, que le quema internamente, que quiere ver a sus familiares y no lo puede hacer. Amén. Y que en las noches hasta llora y gime en su espíritu y le pide a Dios: dame una oportunidad para poder ver a mis padres, a mis hermanos, a mis familiares. Pero yo le decía a un compañero, es que estamos en una jaula de oro, que es la tierra que fluye leche y miel, pero no nos deja salir. Pero si oramos constantemente, si oramos perseverantemente y si oramos, hermanos, con gemidos indecibles dentro de nuestro espíritu, Dios va a ver eso y Dios va a mover su mano poderosa para que pueda haber una legalización, para que nosotros podamos estar con nuestras familias. ¿Cuánto le creen a eso? Créale a Dios, hermano. Creámosle a Dios. Dios es poderoso para hacer la obra. Y Pablo tenía ese deseo de ver a sus hermanos en la fe en Roma. La fe persistente de Pablo, hermanos, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han tenido tos? Amén. Y está hablando quería yo porque y está tosiendo, Ese era el tipo de oración que tenía Pablo. Era constante la comunión y le pedía a Dios, y le pedía a Dios, y le pedía a Dios. Más adelante vamos a ver de la manera cómo llegó Pablo a Roma. ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue? ¿Cómo Dios lo llevó a Roma? Porque sí logró llegar a Roma. Sí estuvo con el pueblo en Roma. Sí vio la fe de los hermanos en Roma. Pero no fue como él quería, sino era como Dios quería hacerlo. Y muchas veces Dios va a hacer cosas en nosotros, no como nosotros queremos que hacer las cosas, sino como Dios quiere hacerlas. Yo no sé si usted ha leído la epístola a los Romanos. ¿Cómo Pablo pudo llegar a Roma? No les quiero decir dónde está, pero más adelante vamos a encontrarlo. La oración, hermanos, tiene que ser genuina. Vaya al versículo 9. Que es de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Dice aquí, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu. Hay una oración genuina, poniendo a Dios de por medio. Yo no sé, hermano, dice la Biblia que tu hablar sea sí y que tu hablar sea no. Que no jures en vano, ni por el cielo ni por la tierra. Que tu hablar, hermano, sea genuino. Y Pablo tenía un hombre, hermano, que tenía en su corazón, no era un hombre que mentía. Cuando él hablaba en la carne, él mismo lo decía. Esto lo digo en mi carne, en mí, en el hombre que está dentro de mí. Pero cuando él hablaba en el espíritu, dice, lo hablo en el espíritu. Él era franco, era sincero. Y cada uno de nosotros también, hermanos, en nuestro hablar tiene que haber una sinceridad en nuestra vida. No tiene que haber mentira, porque la mentira es engaño. La mentira no es de Dios, es de Satanás. Y nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos dicen que Dios está en su corazón? No tiene que haber mentira. No tiene que haber engaño en su vida. No puede decir sí y mañana no. O que diga sí y no lo hace. Tiene que ser genuina la oración. Dios era el testigo de Pablo. Dios sabía cómo era realmente la vida de oración de Pablo.
Otras personas no pueden ser testigos de tu vida de oración, solo Dios puede serlo. Pablo no solo pretendía ser un hombre de oración, Pablo sabía que su vida de oración era genuina y él sabía que Dios lo sabía. Si nosotros ponemos oración, hermanos, Dios sabe si estás orando o no estás orando. Y si Dios está viendo tu oración, Dios va a responder a tu oración. Dios va a contestar a tus peticiones. Pero si no están respondiendo las peticiones a tu vida, quiere decir que no estamos haciendo las cosas como Dios quiere que las hagamos. Así de sencillo. Pero Dios lo va a hacer a la manera de Él. Amén. La oración también debe de incluir la intercesión. ¿Cuántos interceden, hermanos, por otras personas? ¿Cuántos interceden por la necesidad de alguien más? Interceder, hermanos, es ponerse a la brecha por alguien más, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él intercede por nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. El Espíritu de Dios intercede por cada uno de nosotros. Esa debe de ser nuestra oración también, una intercesión diaria, una intercesión a cada momento. Cualquier persona que tenga una necesidad, hágasela saber a su hermano que todos vamos a interceder por esa necesidad. Ese debe de ser nuestro tipo de oración también. Pablo menciona personalmente a estos creyentes romanos. Pablo alcanzaba, hermano, a muchas almas con su predicación, pero alcanzaba muchas más almas con sus oraciones. ¡Wow! ¡Qué tremenda la oración de Pablo! Porque Dios movía cielo y tierra para que la oración de Pablo fuera contestada. Yo no sé si tu oración también se mueve en cielo y tierra para que llegue la respuesta a tu vida. ¿A quién menciona Pablo en sus oraciones? En Romanos capítulo 16 encontramos a 26 hombres. En el último capítulo de Romanos hay una lista que Pablo hace. Es una lista larga. Y cuando estaba Pablo orando, yo me imagino que Pablo, si tenía una mente tremenda para grabarse los nombres como yo, lo felicito. Pero yo creo que Pablo hacía una lista y decía, oro por fulano de tal, oro por esta otra persona. Dice aquí, 16, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida. Saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Epéneto, amado mío, el primer fruto de Acaya, saluda a María, saluda a Andrónico, Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, saluda a Amplias, amado mío, saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío, saluda a Apeles, Aristóbulo, Herodián, Narciso, y si te portas bien te voy a poner un nombre de estos. Saluda a Trifenas, a Trifosa, Persiva, Rufo. Saluda a Síncrito, a Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluda a Filólogo, a Julia, Nereo, Olimpas. Vean la lista que tiene Pablo. Él tomaba el tiempo para orar, para la intercesión. Él pedía por sus hermanos. Él clamaba al Señor. Y él lo hacía con gozo, lo hacía con alegría. Versículo 10 de Romanos 10, 1:10. La oración debe ser sumisa, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Note la frase clave, por la voluntad de Dios. Rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Se recuerdan las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo? Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no que se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y nosotros, nuestra oración tiene que ser igual, hermano. No podemos exigirle a Dios
Usted ore a Dios, usted clame a Dios, usted interceda a Dios, usted gima a Dios, que Dios va a mover conforme a su misericordia. En Lucas capítulo 22, versículo 42. Compare con la oración de Jesús en Lucas. Dice el Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. ¿Ustedes están dispuestos a orar de esa manera a Dios? ¿O nos ponemos como un niño caprichoso? Cuando el papá o la mamá le dice: mi hijo, te voy a dar mira, he preferido mejor comprarte estos zapatos y este pantalón que el juego, porque el juego no te va a vestir. Pero el niño caprichoso empieza a dar sus berrinches. Dice: no, ya tengo un pantalón, ya tengo zapatos, pero ya no te sirven. No, así me los pongo. Quiere que se haga su voluntad. Y muchas veces nosotros como mayores también, así le oramos a Dios, con caprichos. Mire la gente que dice: Señor, si tú me permites darme papeles, yo voy a testificar de lo que has hecho. Te dé papeles o no te dé papeles, tú testifica a Dios, porque es la voluntad de Dios. Amén. No se oyó el amén. Yo he escuchado mucho en las radios, en el programa de la hermana que está a las 12 o a las 2. Yo quiero testificar porque yo le pedí a Dios que si Él me hacía esto, yo lo iba a decir. Y si Dios no le hace, no lo va a decir entonces, no va a testificar de Dios, no va a hablar de Dios. ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Qué gratitud hay en nuestro corazón? Amén. Haga Dios o no haga Dios, tenemos que estar agradecidos con Él. No tenemos que condicionar a Dios. ¿Quién somos nosotros para condicionar a Dios? En el libro de Job, el Señor le empezó a hablar a Job de una manera tan fuerte. En el capítulo 40 y 41, le empezó a hablar de toda la creación. Y le dice el Señor: ¿y le pedí permiso yo a ti o a alguien le pedí permiso para hacer todo esto? No, si Él es el Rey de Reyes, Él es el creador de todas las cosas. Entonces tenemos que agradecer a Dios. No tenemos que condicionar a Dios. Si me das, lo hago. Si no me das, no lo hago. Si tú me das, te sirvo. ¿Qué tipo de cristianos somos? En todo momento, amados, tenemos que servir a Dios. La oración, hermanos, debe tener un motivo correcto. Escuchen, esto es bien importante. Cuando usted le habla a uno de sus hijos, ¿cuántos hijos tiene? 4, 5. Me pasa a mí. Que yo le quiero hablar a mi hija más pequeña y le hablo a la grande. Y le hablo a la grande quiero hablarle a la grande y le hablo a la pequeña. Es un enredadero que menciono todos los nombres y al final dice: ¿a quién le estás hablando, papi? Tengo que ser específico. ¿Amén? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser específicos en nuestra oración. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? ¿Cuál es tu necesidad? Pastor, hay una hermana que quieren que oren por ella. ¿Oh, sí? ¿Y cómo se llama? No me dijeron el nombre, pero ore por ella. ¿Cuántas hermanas no tienen necesidades? Dios va a decir: ¿pero a quién? ¿A quién? Díganme el nombre. Yo quiero saber a quién quieren que yo bendiga. Tenemos que dar el nombre, tenemos que decir: Señor, esta es mi necesidad en esta noche. Si estás pasando de una dolencia, Señor, no pido otra cosa. No pido más que tú sanes mi vida, mi cuerpo. Si hay una necesidad de no tienes trabajo, clámale a Dios: Señor, en tu nombre me acerco delante de ti. Necesito un trabajo, y especifícale: lo quiero así, Señor. Que se haga tu voluntad.
Y Dios va a hacer. Dios va a hacer de esa manera, hermanos. Pablo tenía buenas razones para pedir un próspero viaje a Roma. ¿Ustedes creen que Pablo no tenía razón para ir a Roma? Él quería un próspero viaje. ¿Y próspero viaje qué es? Que le vaya bien, que se le supla todas sus necesidades para ese viaje, que no haya problemas, que no haya situaciones difíciles. Porque Pablo había orado mucho a Dios y Pablo le había pedido a Dios de esa manera. Entonces nosotros también tenemos que pedirle a Dios de la manera correcta, específica al Señor. El versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Él quería hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 10. Él quería confirmar, fortalecer a los creyentes romanos en la roca que es Cristo Jesús, versículo 11. Él quería confortar y animar a estos creyentes, como también ser confortados y animados por ellos. Versículo 12. Las razones de Pablo eran buenas razones. Él estaba preocupado por la gloria de Dios y por el bien de otros. Le pregunto en esta noche, ¿cómo contestó Dios la oración de Pablo? Pablo deseaba ir a Roma. Versículo 11 nos dice, porque deseó ir a verlos. Era un fuerte anhelo. Y el veros, el querer estar con ellos, vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 2 y versículo 2, por favor. Use su Biblia. Un fuerte anhelo. Dice el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nuestros niños, cuando nacen, cuando usted le da su leche, wow, cómo la agarran cuando tienen esa hambre. Se la toman, pero rapidísimo. Hasta se ahogan, ¿cierto? Porque tienen esa hambre. Y eso es lo que nos dice aquí en Primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que no vaya mezclada con nada. No podemos mezclar ninguna religión con la palabra de Dios. Dios no es religión. Dios es vida. Y vida en abundancia. ¿Cuánto lo creen? La palabra lo dice. Él es vida y vida en abundancia. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando hacer muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, dice en Romanos capítulo 15, versículos 23 y 24. Vean esta palabra. Dice, pero ahora, en este momento, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero. ¿Cómo dice? Deseando hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, pero espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Roma había sido incluida muchas veces dentro del itinerario de Pablo, de los viajes de él, pero una y otra vez se vio impedido de hacer este viaje. Amén. Pero ahora vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Hechos, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Contestó, hermanos, la oración de Pablo. ¿Contestó Dios la oración de Pablo? Pablo sabía
que en Roma había un rey, el César, y él quería llevarle la palabra a este rey. Él anhelaba estar en ellos. Dios, hermanos, a nosotros, dice la Biblia, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros como reyes y sacerdotes tenemos que llevar la palabra de Dios a todas las naciones. A toda persona que se nos cruce en el camino, tenemos que hablarle una palabra. Porque cuando estemos delante de Dios, hermanos, Dios nos va a sacar. Dice que se va a abrir el libro de la vida, de las memorias de Dios. Y nos va a decir, ¿por qué no le hablaste a fulano de tal? Yo te lo puse en el camino. Nosotros somos los portadores de la palabra de Dios. No tenemos que callar nuestra boca. La Biblia dice que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Y hay piedras que son de tropiezo. Hay piedras que hablan, que hay personas que dicen cosas, incoherencias, cosas que no deben de hablarse, pero porque nosotros no estamos hablando, hermanos. Cuando tú tengas la oportunidad, tienes que hablar la palabra. No permitas que alguien hable cosas indebidas cuando tú estás presente. ¿Llegó, hermano Pablo, finalmente a Roma? Sí, pero de una manera muy inusual. Dios no contesta siempre a nuestras oraciones como nosotros pensamos. El próspero viaje de Pablo en Romanos 1:10, que rogaba que de alguna manera tenía el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Era la oración de Pablo. Resultó ser uno de los más ingratos y peligrosos viajes a través del mar Mediterráneo que puede imaginarse. Está en el capítulo 27 del libro de los Hechos. De una manera, hermanos, que Pablo jamás se pudo imaginar. Le voy a dejar este capítulo 27, por favor, léalo en su casa. La próxima semana vamos a seguir estudiando el libro de Romanos. Pero vea de qué manera Pablo llegó a Roma. De la manera que él jamás se imaginó que iba a llegar allá. Él era un hombre de fe. Él le había creído a Dios que él iba a llegar a Roma. Y llegó a Roma, pero no de la manera que él pensaba. Él quería un próspero viaje. Él quería un viaje bendecido. Un viaje en el cual Pablo pudiera ir y venir a gusto. Pero no fue de esa manera. Pero Dios lo usó en ese viaje, en el capítulo 27 de Hechos, para darle fe a los que iban con él. Dice que eran más de 300 personas en ese viaje. Yo cuando estaba leyendo, yo dije, pues en un barco van algunas 20 personas cuando mucho, pero no, leyendo más, eran como más de 300 personas. Tiraron todo el equipaje, tiraron todo, porque el barco se hundía de un momento a otro, pero Pablo les dijo, el ángel de Jehová, el ángel de Dios me ha visitado y me ha dicho que ninguno va a perecer. Que ninguno va a perecer. Ahí ayunaron, ahí oraron, ahí perseveraron en la fe, en la doctrina que Pablo les dio. ¿Se imaginan que a Pablo le hubieran dado un próspero viaje bien relajante, a gusto, sin ningún problema? ¿Dónde hubieran quedado estos hombres? Y Dios lo llevó de esta manera para transmitir la fe que él llevaba a Roma. Bueno, los de Roma ya había crecido la fe, pero los que iban con él no tenían fe y entraron en la fe. Muchas veces Dios te va a contestar tus oraciones, sí te las va a contestar, pero no de la manera que tú estás pidiendo. Para que puedas mostrarle a alguien más cómo Dios actúa. Todo actúa, dice la Biblia, todo obra para bien a los que Dios ama. De la manera que te llegue, de la manera que tú le pidas a Dios, tal vez no te va a llegar, pero te va a llegar de la manera que Dios quiere que te llegue. Amén. Entonces nuestra fe tiene que crecer cada día.
Hay un canto que dice: Dios obra por senderos misteriosos. Las maravillas que el mortal contempla, sus plantas se deslizan por los mares y atraviesa el espacio en la tormenta, el abismo de las insondables minas, con infalible y eterna destreza, atesora sus fulgidos designios, su soberana voluntad despliega. Bendito sea Dios. La bendita voluntad se despliega por todo el universo. Es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es perfecta. No podemos renegar de la situación como estemos pasando en este momento. Solamente decirle al Señor: gracias, Señor, porque todo obra para bien a los que tú amas. ¿Cuántos se atreven a decirle eso al Señor? Diga conmigo: todo obra para bien a los que tú amas. Y Dios te ama a ti y me ama a mí. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. No me quiero alargar mucho, vamos a dejarlo ahí. Lean por favor Hechos capítulo 27. Y la próxima semana seguimos disertando la palabra de Dios. Yo quiero invitarle en esta noche, pedirle con todo el corazón